Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a ver la segunda parte de la clase de impactos ambientales de las actividades humanas y en esta segunda parte vamos a ver impactos de la actividad agropecuaria. Mi nombre es Analía Nani. Bien, entonces vamos a empezar viendo este gráfico donde en el eje de las X vemos la magnitud de las intervenciones humanas, ¿no? Entonces podemos ver que va desde el rango de una baja o nula intervención humana a una intervención severa. Mientras que en el eje Y vemos la integridad ecológica. Integridad ecológica entendida como la posibilidad de un ecosistema de conservar sus funciones y su estructura ecosistémica, ¿no? Y asociado a eso, el ecosistema brinda determinadas contribuciones a la sociedad, así como se llaman actualmente, pero quizá lo conozcan como bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? La palabra bienes y servicios ecosistémicos es una visión antrópica de la naturaleza, es una manera que tiene el hombre de valorar, de ponerle un valor a la naturaleza, a las funciones de los ecosistemas y lo que nos brindan, y está en discusión y muchas veces es llamado también contribuciones de la naturaleza a la sociedad. Bien, ¿qué pasa? Con una baja o nula intervención tenemos un ecosistema que es prístino, ¿sí? Un ecosistema natural, y a medida que comienza la intervención del hombre, ¿sí? Va aumentando la magnitud. Al principio tenemos lo que se llama un uso sostenible de este ecosistema, donde el mismo provee bienes y servicios y a su vez conserva su integridad ecológica, ¿no? Llega un momento que hay una zona umbral. Ese umbral está relacionado con hasta dónde no podemos modificar el ambiente sin que afecte la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, o sea, sin que pierda sus funciones ecosistémicas. Y comencemos a tener un uso no sostenible de los recursos, ¿sí? Y terminemos con un ecosistema muy transformado y degradado. Bien, vamos a hablar un poco, nos vamos a focalizar en un principio con la producción ganadera, ¿sí? Para luego pasar a los cultivos y a la siembra. Dentro de lo que es la producción ganadera, es considerada una de las producciones más sedientas porque conlleva un alto consumo de agua, ¿sí? Si en este gráfico lo que podemos observar, en este primer gráfico, es justamente acá volví. Donde fíjense que están graficadas bañaderas, ¿no? Donde muestra que la producción de carne bovina consume hasta 15.455 litros de agua por 1 kilogramo de carne, ¿sí? A diferencia del queso, el arroz, los huevos, que son producciones donde el consumo de agua es menor. Esto está asociado con que no solo es el crecimiento del ganado, sino que, si se fijan en el gráfico de la derecha, en el gráfico de tortas de la derecha, un alto porcentaje del consumo de agua, el 56,8%, está asociado a la generación del alimento que tiene que consumir ese ganado para crecer, para el engorde, para la cría, la recría, ¿sí? Y luego las plantas de procesamiento de carne fresca, los criaderos y unidades de engorde, ¿sí? Y otros. Pero la mayor cantidad, el mayor consumo de agua se lo lleva la fase de producción de alimentos para el ganado. Abajo muestra un gráfico de la extracción de humedad para la producción de alimentos, ¿sí? Justamente lo que les decía, de forraje y fibra para mantener al ganado y generar, digamos, las pasturas o los granos necesarios para la alimentación. Ahora vamos a ver qué diferencia hay con una alimentación de pasturas o de granos más adelante. Uno de los principales impactos que tiene la ganadería sobre los ecosistemas
es la alteración tanto de la vegetación natural, como del suelo, ¿sí? En relación a la vegetación es ya sea por el pisoteo, cuantas más cabezas de ganado tiene una producción, ¿sí? Cuando la capacidad de carga del predio, del potrero donde está el ganado, supera el número de cabezas de ganado, supera la capacidad de carga de mi campo particular, empiezo a tener una alteración en la estructura tanto de la vegetación como del suelo por un excesivo ramoneo, o sea, un exceso de alimentación y un exceso de pisoteo. Esto lleva a una disminución en la fertilidad del suelo por pérdida de materia orgánica, pero también por la exposición que este suelo tiene. Fíjense en las fotos de la derecha, donde tenemos un suelo muy pisoteado y además está como reseco, desquebrajado. Eso es porque ese exceso de pisoteo genera que la vegetación no pueda crecer. Hay un incremento de la temperatura del suelo porque la insolación es mayor, está más expuesta al aire y al sol. Y entonces hay un aumento de la evaporación de ese suelo y hay una pérdida importante de agua. En el gráfico de arriba de barras, lo que mostramos es muestra un trabajo que se realizó en la zona del Delta Medio, donde en un campo ganadero se excluyeron parcelas, zonas donde el ganado no podía entrar, y se dejó crecer la vegetación espontáneamente. Y se midió el porcentaje de materia orgánica, ¿sí?, de estos suelos en distintos niveles topográficos, en un albardón, que sería una zona alta, en una media loma, que es una altura media, y en una media loma baja, en una zona baja que se inundaba. Y fíjense que el gris oscuro, que es el que marca, la barra que marca la zona excluida del ganado, siempre el porcentaje de materia orgánica fue mayor en la zona excluida del ganado que en la zona pastoreada, ¿sí? Esa materia orgánica, consideren que básicamente es lo que va a fertilizar el suelo, Entonces, esa materia orgánica se va a ir degradando, se va a ir incorporando al suelo y es lo que va a permitir que crezca la vegetación nuevamente. En el gráfico de abajo lo que podemos ver es cómo está compactado el suelo por tanto pisoteo. Esa compactación lo que hace es que las raíces no puedan crecer, que los artrópodos que viven en el suelo tampoco puedan hacer sus nidos, sus galerías, y eso repercute también en la infiltración de agua, ¿sí? El agua no puede infiltrar en el suelo, sino que queda en superficie porque el suelo está muy compacto. Esto es a los tres niveles topográficos de arriba mencionados, el albardón, media loma alta y media loma baja, como en la zona excluida de la ganadería, que es la zona, la línea recta, y la zona de línea punteada, que es donde se pastorea, siempre la densidad, la compactación del suelo es mayor en las zonas donde se está pisoteando, donde hay pastoreo, que en la zona excluida. Por otro lado tenemos, en relación a la ganadería, el aporte de nitrógeno al suelo y al agua. Ustedes dirán, bueno, pero el nitrógeno es un componente, es un fertilizante, es verdad, es fertilizante, de hecho en muchos lugares, o sea, una de las prácticas es usar la bosta del ganado como fertilizante, ¿sí?, ese aporte de nitrógeno. El problema está cuando el exceso de nitrógeno, tanto en suelo como en agua, excede los niveles, digamos, que puede ser incorporado al suelo. Entonces empieza a infiltrarse en las napas, ¿sí?, empieza a acumularse y termina siendo el efecto contrario, termina siendo un contaminante y no un fertilizante, ¿sí? El nitrógeno, consideren que en el estiércol, en la bosta, es muy abundante y puede llegar a contaminar aguas subterráneas por lixiviación de estos nitratos que no llegan a incorporarse en el suelo y ser, digamos, fertilizantes. Es un problema muy importante en la zona donde hay muchos feedlots, en Estados Unidos y en Europa, porque hay una alta concentración de nitrógeno por el aporte de estiércol, ¿sí?, en una zona muy reducida, muchas cabezas de ganado.
se acumula demasiado estiércol y se genera mucha contaminación de cuerpos de agua, ya sea superficiales como subsuperficiales, e incluso pueden estar cercanos al feedlot o alejados, pero por el agua de lluvia, por escorrentía, ese nitrógeno terminará en cuerpos de agua que están no tan cercanos a los feedlots. En ese gráfico se ve justamente esto, ¿no? Cuál es el aporte de nitrógeno tanto a la tierra como en el agua a nivel global por el uso de fertilizantes en rojo o por el exceso de cargas ganaderas en azul. Otro de los problemas asociados es el aporte de fósforo en los cuerpos de agua que genera una eutrofización. El proceso de eutrofización es cuando hay un exceso de fósforo. El fósforo termina termina generando una floración de bacterias porque hay bacterias que se alimentan del fósforo. Hay un crecimiento exponencial de cianobacterias y eso genera que los cuerpos de agua se taponen, ¿sí? Se llenan de cianobacterias. Disminuye el oxígeno disuelto, esto hace que también varíe el pH del cuerpo de agua, afecta a la calidad de agua y a la fauna porque en general todos los peces y la vegetación asociada a ese cuerpo de agua termina muriendo por la falta de oxígeno generada por la floración, por el exceso de fósforo, y ese exceso de fósforo justamente por la bosta del ganado, ¿no? El fósforo en general no es considerado directamente un tóxico, entonces el problema también radica en que no hay establecidos niveles estándares de cuánto fósforo puede haber en el agua potable, ¿no? En campos ganaderos cerca de Tandil, el INTA realizó algunos estudios y también se encontró que hay contaminación de agua por Escherichia coli, ¿sí? La bacteria que se encuentra también en las bostas, en cuerpos de agua cercanos a las zonas de feedlot. En 2016 salió una ley para reglamentar la producción de carne por feedlot y bueno, hay reglamentaciones, pero del uso de cuánta bosta se puede usar como fertilizante y cuánto se deberían de descartar, pero falla, lo que es el control sobre esta normativa y los productores no saben muy bien cómo tratar la bosta que no puede ser utilizada como fertilizante, ¿no? Sigue habiendo, todavía ahí marcos regulatorios que fallan o blancos, legales. Bien, por otro lado tenemos las emisiones de metano a la atmósfera, ¿sí? Como aporte al cambio climático, ¿no? El 30% de la superficie de la Tierra está ocupada por ganado y el ganado emite metano por sus eructos, por los gases que emana, y uno de los problemas principales es que es el tipo de alimentación que se le da al ganado. En una producción ganadera con pastura natural o pastura implantada, pero pasto, ¿sí? Sería la manera más adecuada donde se emiten menos gases de efecto invernadero, menos metano a la atmósfera, porque es el tipo de alimentación a la que la vaca está adaptada. En general en los feedlots o en zonas donde no hay mucho terreno, ¿sí? Y la producción ganadera está restringida a zonas acotadas, como por ejemplo en Estados Unidos, las vacas son alimentadas con maíz y soja, es decir, con granos en lugar de pasto. Como la vaca no está acostumbrada, no está adaptada, no acostumbrada, sino adaptada a consumir granos, se liberan aún más gases de efecto invernadero, se libera aún más porcentaje de gas metano a la atmósfera, ¿no? Y esto genera, las vacas producen más gases de efecto invernadero que 22 millones de autos al año, ¿sí? Y el problema es que el consumo de carne va aumentando, incluso en países como China, India o Brasil, donde el consumo de carne estaba más limitado hasta hace unos años, con lo cual es un problema que va a ir en aumento y no en descenso. Bueno, ahora continuamos en el próximo video
pero se cree que para el 2050 se va a duplicar el consumo de carne a nivel global.